a Japón. Una nueva cultura del terror, de las visiones, de lo sobrenatural viene de allí. Un solo fragmento de una de tantas películas, con esa trama especial, con esas casas donde se vive casi como en colmenas, de esa mentalidad tan especial, que luego vamos a intentar recordar con nuestro compañero Luis Álvarez. Luis Álvarez, casi recién llegado de Japón. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Un largo viaje a otro mundo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Largo viaje a otro mundo, sí. Es un placer estar otra vez aquí en casa. Esta es tu casa, como siempre, Luis. Y nos vas a contar muchas cosas. Una mínima parte de una película expresa perfectamente el miedo más profundo de los japoneses. Un miedo en el que queremos meternos esta noche. Se dice en Japón que cuando una persona muere en un estado de extrema tristeza o ira, esa emoción permanece como una maldición donde tuvo lugar. Y una y otra vez se repite el recuerdo de lo que ocurrió. La muerte se convierte en parte de ese lugar y destruye a todo aquel que se acerque. Cuando has estado bajo su influencia, jamás te permite librarte de ella. El celuloide nos ha traído esos fantasmas, ¿no? Que a veces tienen mucho que ver con lo que ellos creen. Una cultura milenaria, una cultura tecnológica, el país de las maravillas, ciudades de 18 millones de habitantes, casi como Tokio, y en ese enjambre humano, con móviles, pantallas planas y todo lo que nosotros ni siquiera imaginamos, siguen presentes los fantasmas. Como ellos lo creen, eso se transmite. Santiago Camacho, buenas noches, compañero, de nuevo. Buenas noches, Iker. Te has metido de toda esta semana, porque te interesaba especialmente, en la antropología, pero antropología, estudios, ensayos sobre los aparecidos en Japón. Y el contraste es tan fuerte entre esa tecnología y esos aparecidos que uno no acaba de entender nada. Así que en esta hora, a ver si entendemos un poco qué pasa allí. Fíjate que además en esta hora le voy a proponer un pequeño ejercicio a los más valientes de nuestros oyentes, aquellos que tengan menos miedo. Fíjate si está íntimamente metido el tema de lo sobrenatural, de los fantasmas, en la cultura japonesa, que desde el Japón feudal, uno de los juegos o de los pasatiempos más populares en las reuniones es lo que se llama el juego de las 100 velas. El juego de las 100 velas consiste en que se ponen en un círculo 100 velas y de los reunidos, que suele ser una multitud, se hacen reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones extensas, cada uno va contando una historia de fantasmas. Cada vez que una de esas historias finaliza, el que la ha contado apaga una vela. Cada vez hay menos luz, la tensión va generándose, y cuando se apaga la última vela, se supone que algo muy extraño y muy terrible puede estar amenazando en la oscuridad. Como nadie tiene 100 velas en su casa y no se las vamos a hacer poner, ¿por qué no escuchar este bloque, lo que queda de esta hora, con 4 velas? 4 velas porque 4 es en Japón el número de los muertos. ¿Por qué en esta segunda hora? Hay una razón, don Santiago, una razón que es el concreto calendario japonés para este mundo de ultratumba. Pues sí, porque en Japón además la hora a la que los muertos son aficionados, la hora en la que es más tenue la frontera entre la vida y la muerte, entre este mundo y el más allá, es precisamente esta, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Es el equivalente a nuestra medianoche occidental. La mayor parte de los relatos de fantasmas suceden precisamente a esta hora, una hora en la que se levanta momentáneamente el velo que separa lo vivo de lo muerto. Todos viajando con la mente hacia Japón, hacia ese mundo extraño para nosotros todavía, frío y lejano, lleno de historias. Historias como la de los aparecidos que vuelven, como decía esta película que hemos escuchado, que iniciaba un poco el boom hace 10 años del terror sobrenatural japonés. Fantasmas que vuelven siempre con un aspecto vengativo. Aquí no hay nada de romántico, ¿eh? Sí, verás, los japoneses creen que todos los seres humanos tenemos un alma inmortal, que lo llaman el Reikon. Cuando alguien fallece en unas circunstancias violentas, inesperadas, repentinas o dramáticas, ese Reikon no puede separarse del todo del plano terrenal y se transforma en un Yurei, que se llama espíritu débil. Yurei. No está allí ni está aquí del todo, está
entre medias de los dos mundos. Y además, generalmente suele ser un espíritu tremendamente airado, tremendamente iracundo. Está enfadado por no poder trascender al más allá y además busca venganza por aquello que le han hecho en vida, por aquello que provocó su muerte. Y lo realmente terrible de estas tradiciones japonesas es que esa venganza no se para en el ser que les hizo daño, sino que directamente esa ira ya a partir de ese momento va hacia todo lo vivo. Es como si tuviesen una envidia de esa vida que han perdido, y a partir de entonces en el sitio donde murieron o muy cerca no suelen, según la tradición japonesa, abandonar esos lugares, pues ese sitio se convierte en la residencia de este yurei que empieza a hacer sus maldades. En muchos lugares, incluso instalaciones militares, se han recogido informes. Lo que va a contar Santi ahora nos parece increíble, pero está documentado por, entre otros, los apasionados periodistas del misterio que allí existen y recogen información. Por ejemplo, fantasmas de niños. Sí, es que el acervo japonés es tan grande. Pensemos que el sintoísmo es una religión que se basa, es la religión nacional japonesa, y se basa sobre todo en el culto a los antepasados, en el culto a los muertos, y es una religión animista. Yo creo que es la única gran religión animista que queda en el mundo, en un país, digámoslo así, occidentalizado, en un país del primer mundo. Eso lleva a que haya un folclore tan sutil y tan delimitado de exactamente qué tipos de fantasmas, cómo se comportan, qué hacen, que por ejemplo, hablábamos de los fantasmas de los niños, me preguntabas, hay no solamente fantasmas de los niños en genérico, por ejemplo, el fantasma de un niño abandonado en un bosque tiene un nombre y un comportamiento muy determinado. Y ese comportamiento es, en principio puede parecer pintoresco, pero si lo piensas dos veces es una historia terrible, porque el viajero que pasa por ese bosque, pues más o menos a esta hora, de repente escucha un llanto. Entonces se acerca y ve a ese bebé, porque los fantasmas japoneses, al contrario de lo que nos decía Paco, de que efectivamente los fantasmas en nuestra tradición y los que nosotros tenemos noticias son tenues, en Japón el fantasma es un ser tremendamente corpóreo, es un ser casi indistinguible de los vivos, excepto por los pies. Los fantasmas no suelen tener pies. Y eso nos retrotrae a otro tipo de relatos que hemos tenido aquí, que hemos recogido en este programa. Pues, lógicamente, ve ese bebé abandonado en mitad de un bosque y lo recoge. Eso es un acto natural. Pero claro, el yurei es vengativo y es vengativo hacia todos los vivos, y esa buena acción pues no tiene recompensa. De repente, ese niño que sigue llorando constantemente empieza a hacerse cada vez más pesado en los brazos de aquel que lo ha recogido. Poco a poco, incluso se nota que va creciendo. El infortunado que tiene esa experiencia, su primer impulso a lo mejor es intentar soltarlo, pero está paralizado, está como pegado ya a sus brazos. Y el bebé sigue y sigue gritando y sigue llorando y sigue creciendo, hasta que finalmente, según la tradición, se hace tan grande que aplasta con su peso al viajero. Por eso, entre otras muchas cosas, las películas de terror japonés muestran unos fantasmas que parecen vivos, de carne y hueso casi. Claro, por ejemplo, cuando vemos varias de estas películas, lo primero que te das cuenta, dices, bueno, otro fantasma de una señora con el pelo largo y con una especie de túnica blanca. Es que es las señas de identidad del yurei. La túnica blanca viene del kimono blanco, que está reservado específicamente solo para los sacerdotes y para las mortajas. El pelo largo, además, sobre todo en el caso de las mujeres, viene a que las japonesas se dejan el pelo muy largo para recogerse esos, al menos tradicionalmente, esos moños imposibles de las geishas. Pero además, lógicamente, el fantasma, que es tan corpóreo, el pelo y las uñas siguen creciendo. Al menos eso es lo que creen los japoneses, que siguen creciendo ilimitadamente a lo largo del tiempo, con lo cual efectivamente puede llegar a cubrirles por completo el rostro y llegar incluso hasta el suelo.
digamos que todos esos iconos de los niños que hacen aullidos de gato, ese tipo de cosas que parece que vemos, que parece que estás viendo segundas o terceras partes de la misma película cuando en realidad es de otra saga completamente distinta. Visto desde nuestros ojos no es comprensible, pero para ellos tiene un sentido tremendo porque son sus tradiciones. Por ponerte un ejemplo, a nadie le sorprende que los hombres lobo en nuestras películas tengan pelo o que los vampiros tengan colmillos. Pues porque ya es una convención, ya es algo que nosotros tenemos interiorizado. Pues en el caso del terror japonés sucede lo mismo. Llegan a un punto de sutileza los japoneses para hablar del miedo y los distintos grados de miedo, que piensan, por ejemplo, en que hay un tipo de fantasmas, y lo creen, de gente que murió de miedo. Sí, en esa tipificación de diversos tipos de fantasmas están los fantasmas de las personas que fallecieron de miedo. Y el que se encuentra con ese fantasma se encuentra con un personaje tan inquietante casi como el bebé del que hablábamos antes. Se encuentra siempre con un anciano o una anciana, porque el miedo ha consumido ese espíritu y por eso le ha quitado toda la vitalidad de la juventud, que está acurrucado en el suelo, en un rincón, temblando, gimiendo, mirando con desesperación hacia su alrededor. Y cuando esta persona, otra vez, con toda su buena voluntad, va a pedirle ayuda, va a ofrecerle ayuda, de repente, al acercarse, al tocarle, ese espíritu, con un salto rapidísimo, con gran agilidad, se cuelga a su espalda. Y de repente ese miedo empieza a invadir a la misma persona que ha intentado socorrerle. El fantasma desaparece, pero el miedo continúa. Días, semanas, meses, hasta que finalmente va consumiendo como ha consumido a ese espíritu, a esa persona, y acaba muriendo de depresión, de melancolía y de miedo. 2:31. ¿Por qué los fantasmas japoneses tienen siempre esa sensación de posesión o de venganza de los vivos? Tú decías que son airados, coléricos, hay casi hasta vampirismo fantasmal en las leyendas, repito, y en las creencias hoy de ese país tan avanzado. Sí, ya te digo que eso viene de la religión y de la cultura. En Japón, los fantasmas, los muertos, por no generalizar, los muertos piden cosas a los vivos constantemente. Cuando una persona fallece, según la tradición sintoísta, automáticamente va a una especie de purgatorio, por poner un símil con Occidente, de donde no sale si sus allegados no le hacen la ceremonia funeraria adecuada, con sus tributos, con sus ofrendas, etcétera, etcétera. Si se hace todo bien, cada año en lo que se llama el Festival de las Linternas, que es el 15 de julio todos los años, y que es ese festival en el que los japoneses encienden linternas de papel que vuelan como pequeños globos, y que son, digámoslo así, ofrendas para esos espíritus. Todos esos 15 de julio el espíritu en cuestión vendrá a visitar a sus deudos y vendrá a favorecerles con una bendición. De no ser así, entonces es cuando el fantasma, cuando el espíritu se vuelve vengativo, porque se ha quedado ya para siempre en esa tierra de nadie, y entonces su afán es salir de ahí. Es un ser que ya no tiene raciocinio, es un ser primitivo, es un ser animalesco. Curiosamente, incluso en la tradición japonesa se admite, ¿te acuerdas de los perros negros? Es muy genérico también las historias de fantasmas de animales y, curiosamente, fantasmas de objetos, cosa sí, hay herramientas, armas que han tenido malos usos y los cuales pueden, digámoslo así, conservar ese espíritu maléfico en su interior, estar malditas y ir trasladando esa maldición a sus diferentes poseedores. Es una tradición riquísima en todo ese tipo de creencias, ¿no? ¿Te parece, Santi, que luego que demos una vuelta por Japón, por su contenido social, por el cine incluso, y que luego nos cuentes un par de joyitas que tienes ahí guardadas? Claro que sí. Hay hasta fantasmas en los baños, en las escuelas, de niñas
siempre hay un fantasma y las niñas tienen verdadero pánico, casi siempre tienen que ir acompañadas de la profesora porque hay como una niña que se murió en uno de esos baños y empieza a jugar con ellas, empieza a abrir y a cerrar las puertas y también intentar jugar con las vivas con el único fin de llevárselas hasta el terreno donde está ella, en el más allá, en la muerte. Siempre los fantasmas como engañando en la cultura del Japón. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Luis Álvarez ha llegado de pasar unos cuantos días en Tokio. Perseguíamos un fenómeno curioso y nos hemos encontrado con un mundo curioso, ¿verdad, Luis? Un mundo apasionante, un mundo, es un shock cultural. Hay pocos lugares todavía en el mundo donde yo creo, bueno, quizá no sean pocos, ¿no? Latinoamérica podría ser uno de ellos, pero fijaos que cuando das un gran salto y te tiras 17 horas de avión entre escalas y demás y aterrizas en una cultura diferente, antes decías Santi, son sintoístas, es la última o de las últimas religiones animistas que quedan, te das cuenta de cuán diferentes somos y de tantas y tantas cosas que te llaman la atención a golpe de andar por la calle.